Hola, soy Esmeralda, responsable de las colecciones de Historia Natural de aquí de los laboratorios de colecciones y plastinación del Parque de la Ciencia. Os quería comentar que aquí en el museo existe un espacio transparente al público, un espacio novedoso, donde se llevan a cabo actividades tanto de investigación como técnicas de conservación de material biológico de diferente naturaleza, tanto de origen animal como de origen humano. Bueno chicos, ¿queréis que veamos el interior de los laboratorios y todo lo que se hace? Todas las técnicas de conservación, las colecciones, las piezas plastinadas, liofilizadas. Pues vamos hacia adentro. Bueno, entramos. Este sería el laboratorio de colecciones. Aquí se llevan a cabo técnicas tanto tradicionales como unas técnicas más sofisticadas. Aquí en la mesa tenemos algunas piezas plastinadas, porque os voy a hablar sobre todo de la mejor técnica de conservación que hay actualmente. Como os comentaba, existen unas técnicas tradicionales que son unas técnicas fáciles de llevar a cabo, son rápidas y no necesitan una maquinaria específica. Ese tipo de técnicas, por ejemplo, la conservación en líquido, tenemos la colección de serpientes en la galería del pabellón. Y bueno, el líquido conservante sería alcohol. Luego tenemos conservación en seco. Todo el mundo conoce las cajas entomológicas de los insectos o artrópodos. Y luego tenemos las sofisticadas, que ya sí necesitamos una maquinaria específica y son técnicas más difíciles de llevar a cabo y requieren más tiempo. Por ejemplo, la liofilización. La liofilización se hace con esta máquina, el liofilizador, y bueno, es una deshidratación sometiendo a la pieza con presión de vacío, ¿vale? Esto es un patito, está liofilizado. La diferencia con taxidermia es que bueno, este pato conserva todo en su interior, los órganos, la carne, todo, y en taxidermia solamente conservamos la piel. Y la segunda técnica más importante por el grado de conservación sería la plastinación. La plastinación consiste en sustituir el agua y parte de la grasa a nivel celular, estamos hablando, por un polímero. Puede ser silicona, puede ser resina poliéster, resina epoxi, y bueno, se hace con presión de vacío. Bueno, ahora os voy a comentar las diferentes fases de la plastinación. La primera fase sería la fijación. La fijación, aquí tenemos por ejemplo un cerebro humano. Se hace en formol, ¿vale? A una concentración del 5%, de tal manera que la pieza o el órgano, aparte de endurecerse y darle cierta rigidez, lo que se evita es la putrefacción. La segunda fase de la plastinación sería la deshidratación. Como veis, utilizamos un arcón donde existen 3 bidones metálicos de acetona. La acetona sería el solvente orgánico que lo que va a hacer es quitarle el agua y la grasa a nivel celular al tejido, al órgano, y luego esa acetona entra dentro de la célula, ¿vale? Se hace el intercambio, sale el agua, entra la acetona. Aquí existen 3 tanques de acetona, están a diferentes concentraciones. Aquí por ejemplo tenemos corazones en esa fase, y este intercambio es por difusión simple, es decir, introduces la pieza y la dejas ahí una semana, 2 semanas, y se hace el intercambio. Una vez que se finaliza ese proceso, vamos a pasar a la fase de impregnación. ¿Esto por qué se hace en un arcón a menos 20 grados aproximadamente? Porque la acetona es muy volátil e inflamable, entonces para evitar accidentes se hace en frío. La siguiente, como os comentaba, la siguiente fase sería la de la impregnación. Aquí podemos observar un tanque con un líquido rosilla, rojizo. Bueno, pues eso es la silicona. En esta fase se hace el intercambio, sale acetona y se introduce silicona a nivel celular. Por lo tanto, como la silicona es más viscosa, las moléculas de silicona son más grandes, no se puede hacer por difusión simple, entonces necesitamos presión de vacío. Por eso podemos observar que el tanque está
tapado con un cristal grueso conectado a unas comas. Entonces esas comas son las que extraen el aire y se somete a presión de vacío. Aquí hay riñones, cerebros, diferentes órganos. Lo que podéis ver, las placas metálicas son de contrapeso, ¿vale? Aquí la acetona saldría a modo de burbuja y saldría por esa coma de silicona hacia el exterior. El intercambio es proporción 1:1, una molécula de acetona sale, una molécula de silicona entra, ¿vale? Y aproximadamente un mes tardaría, se hace de forma gradual. ¿Por qué de forma gradual? Pues para evitar que, por ejemplo, los cerebros se encojan de tamaño o cualquier pieza. Bueno, la siguiente fase sería la fase de curado. Para ello tenemos esta cámara de curación donde depositamos las piezas recién sacadas de la silicona y creamos un ambiente rico en S6. El S6 es un líquido que endurece esa silicona. Bueno, estas son las 4 fases de la plastinación que son comunes a las 3 técnicas que existen. Existen, como os digo, 3 técnicas en función del polímero que se utiliza y del tipo de muestra y el formato que queremos obtener. Por ejemplo, esta es la técnica S10, es para órganos en 3D, ¿vale? Órganos huecos. La técnica S10, la resina que se utiliza, la silicona, la que os comentaba que se encuentra en frío. Y bueno, el tiempo de duración de esta técnica es de unas 6, 8, 10 semanas, depende mucho de la muestra, del tamaño de la muestra. Después tenemos la técnica P40 y la E12, que estas dos técnicas serían para cortes. Os voy a explicar un poco la P40. Como veis son cortes de 3-4 milímetros de grosor. Y bueno, las fases son las mismas, fijación, deshidratación. Lo único que difiere es el tipo de resina, que es resina poliéster, la que se utiliza, pero ya no utilizaríamos el arcón, no es necesario, ¿vale? Se podría hacer a temperatura ambiente ese intercambio de acetona-resina. Estos cortes son tan finos que son muy frágiles, por lo tanto se hace una inclusión dentro de la propia resina de plastinación. Entonces hacemos como una especie de cuadro protector, ¿vale? Esta técnica es muy utilizada en el sistema nervioso. Se trata de un corte frontal del cerebro humano. Y la técnica E12 es similar a la técnica P40 para cortes finos de 2-3 milímetros de grosor o incluso cortes ultra finos hechos con un microtomo, y la resina que se utiliza es resina epoxi. Como podéis ver en esta parte del laboratorio tenemos piezas anatómicas muy valiosas desde el punto de vista didáctico y de la investigación. Por ejemplo, tenemos este corazón, ¿no? Con respecto a los modelos comerciales, pues las ventajas de estas piezas plastinadas se ven a simple vista, ¿no? Son piezas reales, no son maquetas de plástico, por ejemplo, son reales con sus malformaciones, sus patologías, etc. Por ejemplo, en este corte, otro corte frontal de cerebro humano, diferente al que os enseñé antes, y en este corte se puede observar aquí un coágulo sanguíneo. Otra de las ventajas es que son piezas que no huelen, son piezas muy duraderas. Hasta que aparezca la bacteria que se alimente de estos tipos de plásticos, pues puede pasar cientos de años. Son piezas que pueden manejar sin ningún... Si se cae al suelo no pasa nada. No es lo mismo en este tipo de plastinados, que si se caen sí se pueden romper, pero con la técnica S10 tenemos esa ventaja. Luego se conservan lo más parecido a la pieza en crudo, en natural. Se pueden resaltar ciertas estructuras con tintes, etc. Otra de las ventajas es que, bueno, ya me estáis viendo, estoy manipulando el corazón sin guantes, a diferencia, por ejemplo, de la conservación en líquido. Si quisiera manipular el corazón tendría que ponerme guantes y mascarilla de protección.
Otra de las ventajas de estos modelos es que, bueno, ya lo estáis viendo, la conservación consiste en no ponerlo en sitios muy húmedos por si no le aparecen hongos, como a cualquier material, o exponerlo a 40 grados al sol, ¿no? Otra de las ventajas, bueno, se puede hacer anatomía comparada, como el módulo del tabaco ya no mola. Como veis, se puede comparar el pulmón de un fumador con el pulmón de una persona sana, vaya, no fumadora. Se puede hacer cualquier prueba médica, se puede hacer endoscopias, TAC, en fin, resonancia magnética, etc. Y diagnóstico clínico. Si nosotros comparamos las imágenes de tomografía de un paciente sospechoso y las comparamos con las imágenes de un cerebro plastinado que presenta por ejemplo, un tumor en una zona concreta, si comparamos ambas imágenes podemos hacer diagnóstico clínico y bueno, en los cortes estos ultrafinos pues se puede hacer estudios a nivel de microscopía óptica, estudiar los tejidos, las células, etc. Bueno chicos, esto es todo, espero que os haya parecido interesante y os esperamos por aquí por el museo, ¿vale? ¡Chao!